Muchas gracias por la exagerada y cálida presentación. Me quedo con lo último, un amigo de la Universidad Nacional de Litoral, universidad de mis padres, y la verdad que es un honor poder compartir esta mañana con ustedes. Especialmente porque para estos temas, para discutir lo que hoy la facultad ha convocado, nunca hay buenas fechas, porque discutir planes de estudios, discutirlos desde la perspectiva de la innovación, el cambio, la reforma, provoca y moviliza una serie de cuestiones, especialmente para el claustro docente. Y lo pongo en estos términos: claustro, ¿sí? Una cosa cerrada, en donde discutir el plan de estudios es básicamente discutir lo que somos, lo que hacemos, nuestro espacio, nuestro ámbito, nuestro lugar de pertenencia, nuestras identidades, y siempre son espacios donde uno puede disfrutarlo y obviamente muchos también sufrirlo. Lo digo yo porque desde afuera la verdad que créanme que es muy fácil, ¿sí? Vivir estos procesos siempre es complejo, pero siempre es mucho más interesante hacerlo de manera colectiva, de manera grupal, como han trabajado ustedes en este tiempo y dieron lugar a este documento que se va a presentar con posterioridad. Así que felicitaciones por hacerse cargo de su facultad, por discutirla, por poner en valor la función docente, no solamente en el taller, en el aula, en el laboratorio, sino también en términos de discutir la enseñanza a partir de la propuesta académica. Y la verdad que creo que eso, si bien no hay buenas fechas, tampoco tenemos que decir que hay malas fechas. Son cuestiones que las universidades tenemos que empezar a tomar con más naturalidad. ¿Por qué? Porque esta sociedad en la que vivimos es la sociedad del conocimiento, una sociedad en donde todo cambia a pasos muy acelerados, muy agigantados. Entonces el cambio, la innovación, o si me permiten a mí una desviación ideológica, la reforma, tiene que ser una vocación constante de las comunidades universitarias, de las comunidades científicas. Es imposible pensar hoy la universidad en términos de preservación de un estado constante. Ser conservador hoy en la universidad, en este contexto social de tantos cambios, en realidad es ser retrógrado. Yo en general cuando doy este tipo de charlas uso una metáfora de un automóvil, digamos. Un conservador en una situación de cambio avanza a paso muy lento. Y lo que suele ocurrir es que los otros automóviles avancen a pasos muy acelerados. Entonces llega un momento en donde no solamente se nos ponen a la par, sino que llega un momento en donde empezamos a ver la chapa patente muy chiquita. Ser la Universidad Nacional del Litoral obliga a ustedes a ser una universidad que no solamente tiene una historia, sino que además tiene una identidad de vanguardia. La vocación por el cambio tiene que ser parte de este patrón identitario que se pone en discusión, y la verdad que festejo este encuentro. Bueno, la convocatoria para conversar hoy tiene que ver con este concepto del marco de cualificaciones, para entender que lo que sucede en una universidad no es solamente lo que la comunidad de esa universidad quiere que suceda. Es decir, tenemos que ser conscientes de que la universidad participa de un clima de ideas, que participa de un contexto social, que está situada en un conjunto de marcos, de relaciones que la encorsetan de alguna u otra manera, pero también la potencian. Y además la universidad participa de un sistema universitario que adopta decisiones, que toma definiciones, que genera acuerdos en torno a cómo hacer universidad, por lo menos en el caso de Argentina.
Y a su vez también ustedes participan de un espacio que trasciende a la propia facultad, que es el marco de la universidad, en donde hay decisiones de la propia universidad que también tienen que ver con lo que sucede en nuestras aulas, talleres, etc. Así que discúlpeme si hay una mirada un poco legalista en relación a algunos temas, pero la verdad es que nos parecía interesante poder compartir estas perspectivas para complementar miradas de tipo curricular, didáctico, pedagógico o estrictamente disciplinar. Ahí estamos. Bien. Bueno, a ver. Esta primera imagen lo que pretende hacer es una suerte de presentación en clave de honestidad intelectual. Esto es lo que pienso yo sobre lo que es y debe ser la universidad en la Argentina. Una universidad que, si la vemos desde una perspectiva de sus funciones sustantivas, a esa triada constituida a partir de la reforma del 18 de universidad convocada en términos de actividad académica, investigación y extensión universitaria, además en el siglo XXI tenemos que incorporarle una perspectiva internacional. Es decir, hoy la internacionalización de la educación superior, la internacionalización del currículum universitario, tiene que ser visto como una función sustantiva que atraviesa las otras funciones sustantivas, es decir, la internacionalización de la academia, de la investigación y obviamente también de la extensión. Todo esto desarrollado en un marco de autonomía. Sistema universitario argentino, si hay algo que tiene impreso como un ADN, es justamente eso, su autonomía. Autonomía que en algún momento pudo haber sido de la Iglesia, del Estado, pero también hoy tenemos que ser muy conscientes del mercado. Es decir, que la universidad conserve su espíritu crítico para realizar estas funciones sustantivas. Y un tema que me parece importante plantearlo a esta altura, digamos, de la década, ¿no? Faltando 8 años para terminar, o mejor dicho, para llegar a cumplimentar la Agenda 2030, es decir, ¿para qué queremos que esta universidad exista con estas funciones y esa libertad académica? Me parece que desde la Argentina, sin lugar a dudas, tenemos que ser conscientes de que esa universidad tiene que existir para garantizar a la educación universitaria como un derecho humano, como un bien público, como una responsabilidad del Estado, porque la universidad pública es el Estado investigando, enseñando, extendiendo. Pero a su vez también la Agenda 2030 nos invita, nos interpela y nos convoca a pensar universidad también en clave de educación inclusiva, equitativa, de calidad, que garantice oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Es decir, una universidad que trabaje por la universalización del conocimiento, una universidad que entienda que esa universalización tiene que hacerse en clave de inclusión y equidad, pero también de calidad. Y estos tres conceptos asociados y redactados de esa manera establecen de que no hay inclusión sin calidad. Porque en un país con más o menos 50% de pobres e indigentes, no alcanza con que los chicos estén dentro del sistema educativo. Las personas que más necesitan mejor educación requieren. ¿Para qué? Para que esa inclusión garantice equidad. No alcanza con tener oportunidades hace falta que esa oportunidad se convierta en una posibilidad concreta de acceder no solamente a educación, sino a buena educación. Quienes más necesitan mejor educación precisan. Entonces la universidad pública tiene un rol fundamental en ese sentido. Y hay otro concepto que nos queda en el medio, que es justamente el de educación a lo largo de la vida. Y este concepto viene a romper algunos conceptos muy definidos durante mucho tiempo. A muchos de los que están acá le deben haber preguntado ¿qué querés ser cuando seas grande? Y entonces definíamos yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado.
y esa definición nos marcaba de por vida. Bueno, hoy una persona en su vida activa tiene la oportunidad más o menos de cambiar por lo menos 4 veces de actividades, aún dentro de determinado campo profesional. Y la sociedad del conocimiento exige que esos cambios, que esas variaciones vayan de la mano con el acceso a determinada formación que permita que esa persona se recalifique para poder sostenerse en el mercado profesional, en el mercado laboral, etc. Es decir, la educación universitaria no puede ser vista como una oferta académica en clave de una franja etaria de 18 a 24. Especialmente si, como van a ver después, las personas no se gradúan en tiempo y forma. De modo tal de que tenemos que pensar que la vida es un espacio para el aprendizaje. Miguelito está a 1 mes y medio de jubilarse, pero seguramente va a seguir aprendiendo. Y la universidad tiene la obligación de garantizarle a todas las personas el acceso a educación continua, educación permanente, recalificación, y acá aparece algo que es central. La discusión curricular debe pensar de manera integral ofertas de pregrado, ofertas de grado, ofertas de posgrado y educación a lo largo de la vida. Todo esto articulado nos lleva a conversar sobre el currículum universitario, es decir, el proyecto de universidad en términos de principios, de valores, de modelos de organización, de funcionamiento, pero también de desarrollo integral de nuestras propuestas académicas. Y hago eje en las propuestas académicas no porque crea que la función académica, en términos de enseñanza y aprendizaje, sea la exclusiva. Pero, como decía al principio, ¿por qué nos tensa la discusión de un plan de estudio? Porque discutir un plan de estudio es discutir la facultad en serio. Es discutir no solamente la materia o el lugar de la asignatura dentro de la oferta, es discutir nuestra ciudadanía como universitarias y como universitarios. ¿Qué docente voy a ser? Va a depender de cómo se arribe al acuerdo en términos genéricos que se va a traducir en ese plan de estudios. ¿Sí? Voy a... tenía más cerca, perdón. Dicho esto en términos genéricos, me parecía interesante convocarlos a poner en evidencia quiénes son los actores que participan de la discusión de las carreras y de las titulaciones en el sistema universitario argentino. No está bien. ¿Seguro? Salí de COVID hace poco y me quedó una tos que me está acompañando, y así que tomo agua para evitar toser. A ver, basándonos en la universidad como centro y eje del sistema universitario, yo entiendo que quizás esta forma de presentar al sistema universitario pueda ser distinta de otras miradas que suelen poner una lógica más piramidal o triangular, etcétera, más vertical desde mi perspectiva. Desde la lógica de la universidad pública participa del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Si es universidad privada, participaría del CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Claramente hay una diferencia conceptual importante, ¿no? Instituciones y rectores, ¿no? Las universidades en nuestro sistema universitario además tienen una lógica regional. ¿Sí? Los CEPRES, los consejos regionales de planificación de la educación superior, son un espacio en donde se tendría que discutir política académica, planeamiento de la actividad académica, planeamiento de la oferta. La verdad que ese espacio en términos de órgano de articulación del sistema universitario argentino nunca funcionó. No funcionó por 2 razones. La primera es porque los gobiernos provinciales que participan de este órgano de articulación no quieren articular con las universidades,
porque las políticas educativas muchas veces dependen más del funcionario que del gobierno de turno y porque no hay mirada de mediano y largo plazo en materia educativa. Y en segundo lugar, porque las universidades tampoco quieren articular, porque hay una confusión entre autonomía y soberanía. ¿Y por qué tengo que discutir con la provincia qué voy a hacer yo si creo tal o cual carrera? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que acordar? ¿Por qué si yo quiero hacerlo, si tengo los recursos, lo hago, soy autónomo? Bueno, la verdad es que ese concepto de autonomía en muchas ocasiones nos ve ajenos a la posibilidad de generar propuestas que tengan algo que es central, pertinencia social. Las universidades, pensando en las universitarias y en los universitarios, hacemos carreras universitarias para satisfacer nuestras vanidades académicas, pero no necesariamente para responder, en muchas ocasiones, necesidades o demandas que los sectores productivos, los sectores públicos, la sociedad civil pueda tener en determinados momentos. A su vez también, porque ustedes son el CIN, participan del Consejo de Universidades o del Consejo Federal de Educación. ¿Esto qué implica? Implica que ustedes, a través de sus representantes, forman parte de estos dos grandes parlamentos del sistema educativo. El Consejo de Universidades, por ejemplo, discute qué títulos se incorporan al régimen del 43 de la Ley de Educación Superior, artículo 43 de la Ley de Educación Superior, es decir, ustedes a través de sus representantes determinan qué carreras pasan por procesos de evaluación y acreditación. Además, ustedes en el Consejo de Universidades, a través de sus representantes, aprueban los estándares para la evaluación y acreditación del sistema universitario argentino. Felicitaciones. Han hecho un enorme trabajo en estos 20 años que tenemos procesos de evaluación y acreditación a través de sus representantes. En el Consejo Federal de Educación, ustedes a través de sus representantes también deciden cosas muy significativas, como por ejemplo buena parte de las políticas que se desarrollaron durante la pandemia. Ahí, discúlpenme, pero desde lo personal no puedo felicitarlos. Hemos hecho una tragedia educativa con algunas definiciones. Y cuando nos quejamos de la calidad que tienen los chicos cuando ingresan al primer año, sepan que la resolución del Consejo Federal de Educación del 2010, que aprobó la promoción acompañada, es decir, que pasen de año sin aprobar todas las asignaturas, es una decisión que tomaron ustedes a través de sus representantes. Tampoco puedo felicitarlos. Digo, sistema universitario es un sistema de acuerdos. Sistema educativo es un sistema de acuerdos. ¿Quién preside Consejo Federal y Consejo de Universidades? Ministerio de Educación. Puse la SPU porque la Secretaría de Políticas Universitarias es el órgano de aplicación de la política pública de los sucesivos gobiernos en relación a las universidades. Básicamente, en materia de ejecución, lo que hace es ejecutar el presupuesto universitario. Las universidades todos los meses mandan información y el ministerio remite plantillas salariales, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo un sistema de acuerdos? Desde que se constituyó el Consejo Federal y el Consejo de Universidades, ¿saben cuántos de estos instrumentos, de estas resoluciones, pasaron a votación? Tiren un número. Uno. ¿Alguien da más? ¿No? Por ejemplo, estamos con más o menos 400 acuerdos dentro del Consejo de Universidades. ¿Cuántos se votaron? 10%. ¿Cuánto, perdón? 10%. 10%, o sea, 1 a 40.
Soy abogado, no tuve matemáticas en el plan de estudio, pero la ley de regulación de honorarios es por porcentaje. Así que eso es un cálculo que lo saco rápido. Ninguno. Todo por unanimidad. Hace un par de años en el Consejo Federal hubo alguna abstención, pero no voto en contra fundamentado. Digo, acuerdos. Las decisiones, como por ejemplo, qué carreras se incorporan y los estándares, cuáles son las actividades profesionales reservadas, todas por unanimidad. Hasta en los errores hubo acuerdo. Y créanme que en la resolución esa que se establecen las actividades profesionales reservadas, yo era secretario del Consejo de Universidades y fue imposible romper el acuerdo, aún a sabiendas de que había errores, porque ya se había acordado. Esto me parece importante, esto me parece importante tenerlo en cuenta porque hay cuestiones que ustedes acordaron a través de sus representantes en otros ámbitos por fuera de la facultad. Esto también nos obliga a poner en juego la democracia universitaria. ¿Qué decisiones adoptan los representantes universitarios en estos órganos de articulación y de gobierno del sistema universitario que tienen impacto directo en la vida de las comunidades universitarias? Es decir, ¿qué votan los rectores, las rectoras en el SIN? ¿Qué votan los rectores, las rectoras en el Consejo Federal? ¿Qué votan los rectores y las rectoras en el Consejo de Universidades? Esas discusiones tienen que darse de manera previa, de manera muy legítima, para que las resoluciones que se adopten, es decir, esos acuerdos, lleguen a tener una legitimidad importante cuando se den. Ahora, esta idea de marco de cualificaciones, ¿por qué? ¿De dónde surge? Y básicamente tenemos que entender que hay un concepto que está revolucionando la educación universitaria y la educación superior en todo el mundo hace por lo menos 3 décadas. Y esto se está plasmando, acá adelante hay lugar, se está plasmando en los diseños, en los acuerdos de los espacios de educación superior a nivel internacional, a nivel regional, en los modelos didácticos, pedagógicos y curriculares de las distintas universidades, en los acuerdos que generan los sistemas universitarios, y ese concepto tiene que ver con la educación centrada en el estudiantado. Entonces, un marco de cualificaciones nos refleja un conjunto, ¿sí?, de grados de práctica que hacen a la representación del aprendizaje del estudiantado. Dicho de otra manera, un marco de cualificaciones es un sistema que nos permite leer cómo está compuesto un sistema universitario, un diseño curricular, desde la perspectiva del estudiantado. Cuando leemos un certificado, vemos cuáles son los resultados de aprendizaje del estudiantado, ¿sí? Así que, básicamente, es un instrumento que nos permite tener una lectura mucho más finita de lo que hacemos en la universidad desde el otro lado del mostrador. Yo entiendo que este concepto nos pone en crisis, especialmente en Argentina. ¿Por qué? Porque todo el sistema educativo está pensado desde la docencia. El concepto de hora cátedra como unidad de medida para trabajar nuestras propuestas académicas no tiene en cuenta el trabajo del estudiantado. Está centrado en el docente, no en el estudiante. Entonces, muchas de nuestras universidades, de nuestras instituciones de educación superior, a su vez, trasladan esta mirada a la realización en los procesos de formulación, revisión e innovación de planes de estudio. Por eso me parecía interesante traer este concepto de marco de cualificaciones para este espacio de debate.
Básicamente, este instrumento le ha permitido a los sistemas universitarios y a los sistemas transnacionales que lo adoptaron, en el caso de la región de América Latina y el Caribe, quienes con mayor claridad y mayor eficacia avanzaron hacia la posibilidad de contar con un marco de cualificaciones comunes, el Espacio Centroamericano de Educación Superior. Con cooperación internacional avanzaron en la formulación de un instrumento que les permite la lectura de todos los sistemas universitarios de esos países, lo cual claramente pone en evidencia que aún en Latinoamérica y en el Caribe hay una posibilidad de pensar más allá de lo nacional. Y lo digo con cierta alegría por parte de esa subregión, pero también con relativa tristeza en relación al resto de la región, que tiene una incapacidad para ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, como por ejemplo grados, como por ejemplo unidad de medida, como por ejemplo reconocimiento de titulaciones. Bien, y ahora un espacio para conversar y discutir algunos conceptos que tienen que ver con este trabajo que ustedes han hecho. Hemos puesto en el centro de la imagen a la idea de título universitario. ¿Por qué hemos puesto a la idea de título universitario en el centro? Porque es una idea que nos permite trabajar con mucha nitidez algunas ideas que hacen a la esencia de la universidad. ¿Y por qué digo que hacen a la esencia de la universidad? Porque esta universidad que hoy vivimos y transitamos, que habitamos, tiene 1000 años en términos conceptuales. Y cuando surgió, generó una innovación social fenomenal. ¿Cuál es esa innovación social que por suerte hasta hoy persiste? La idea del título universitario. ¿Por qué? Porque en el medioevo los títulos que había eran títulos que tenían que ver con la pertenencia a una casta, una familia, determinada sangre. Eran títulos de nobleza. Los grados que había en términos de jerarquía social tenían que ver con las jerarquías militares o los grados eclesiásticos. La universidad, cuando crea el título universitario, viene a generar un instrumento de distinción social en función del esfuerzo académico. A esta persona le doy el título de doctor porque sabe tal disciplina, porque ha hecho un esfuerzo, porque estudió, porque tiene competencias para desempeñarse en determinado campo. Y eso viene a romper estas lógicas de la pertenencia a una familia, de la fe en términos de promoción social o las cuestiones militares. No quiero ser irrespetuoso, pero no me sale nada. Bueno, buen desempeño en actividades militares. Esa idea de título persiste hoy. Y el título viene a ser una representación social que viene a distinguir esa persona en la sociedad. Cuando a una persona se le dice arquitecto, arquitecta, abogado, abogada, el otro, la otredad, interpreta con claridad que esa persona se puede desempeñar dentro de determinado campo, o sea, nos encasilla, ¿sí? Para eso sirve el título. Nos permite distinguirnos socialmente en función de un esfuerzo que hemos hecho en el recorrido de estos conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos que ustedes estuvieron trabajando? El concepto de carrera o programa. Pero básicamente estos conceptos tienen que ver con una instancia que empieza en un lugar y termina en otro. Y que entre estos dos términos hay un esfuerzo. ¿Sí? Una carrera de 100 metros o una maratón de 42 kilómetros, según cómo la administremos nosotros y el esfuerzo que hagan los que participen de ese esfuerzo académico. El currículum, como decía hace un rato, es proyecto general, plan general. Y ustedes han hecho muy bien en discutir la innovación curricular desde una perspectiva integral para todas las carreras. Entonces hay una identidad propia de la facultad
que se traduce en todas sus propuestas académicas. Y eso es genial. Créanme que es escaso en términos de desarrollo universitario argentino. Inclusive uno puede ver facultades muy disciplinares, pero que en sus ofertas tienen una diversidad de identidades en su realización, aún teniendo materias comunes. Y eso creo que es un valor en sí mismo en términos de esfuerzo. El plan como conjunto de acciones sistemáticas para la obtención de un fin, que es la graduación. El plan de estudios es la manera concreta, es el instrumento concreto que permite que el estudiante sepa cuál es la oferta que le hace la facultad en términos de formación. Grilla de materias, carga horaria por asignaturas, etc. ¿Sí? Un instrumento que clarifica, que ordena, que permite transparentar cuál es la propuesta académica. El grado tiene que ver, como decíamos recién, con un lugar dentro de una jerarquía. Nuestro sistema o nuestro marco de cualificaciones, en términos legales, nos va a decir que la universidad, por antonomasia, puede expedir titulaciones de grado y de posgrado. Ustedes fíjense que en la legislación universitaria argentina no hay referencia alguna al pregrado. Y ustedes dirán, ¿y por qué hacemos pregrado? Porque no está prohibido. Porque las universidades lo venían haciendo, porque hemos incorporado los títulos intermedios, porque hemos incorporado las carreras cortas, porque podemos hacerlos, porque el que puede lo más, puede lo menos, dirían mis colegas. Si podemos pedir un título de doctor, con mayor razón un título de técnico, de asistente, auxiliar, etc. ¿Sí? Pero en la inteligencia de nuestra legislación no hay ninguna referencia hacia el pregrado en términos de la potestad de la universidad. Pero insisto, como no está prohibido, las universidades lo han hecho y lo siguen haciendo. Y desde mi perspectiva está muy bien que eso sea así. Está muy bien que eso sea así. De modo tal de que el título va a ser una representación, una distinción que va a estar contenida en un certificado denominado diploma. Y ese concepto tiene que ver más con lo tradicional que con lo efectivo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vale mucho más el certificado analítico que el diploma en términos concretos. Y si me permiten, vale muchísimo más el suplemento al título que el certificado analítico. Suplemento al título entendiendo como el instrumento que, además de la expresión de la actividad académica en relación a esa grilla de asignaturas y eventualmente la asignación de calificaciones y un promedio, le permite a quien lee ese instrumento contar con otro tipo de información relativa a la actividad del estudiante en la universidad. Por ejemplo, sería muy bueno que el certificado analítico en clave de suplemento, además de tener la grilla de calificaciones por materia, le diga a la sociedad cuál es el perfil del título, cuáles son los alcances profesionales que tiene esa egresada o ese egresado, cuáles son las actividades profesionales reservadas a esa titulación, o bien otro tipo de formación recibida en la universidad o de actividades realizadas en la universidad que dan cuenta de competencias que la persona ha desarrollado dentro de su vida universitaria. Estoy pensando en estudiantes que participan de proyectos de investigación, de estudiantes que participan de proyectos de extensión. Claramente cuando uno ve esa información uno puede percibir, bueno, esta persona seguramente se debe haber formado en epistemología, aunque el plan de estudio no tenga esa asignatura. ¿Por qué? Porque participa de proyectos de investigación, entonces tiene que saber de qué se trata esto de la investigación. O si participas de proyectos de voluntariado, prácticas sociales comunitarias, etc., claramente hay una vocación social detrás de eso. O si, por ejemplo, participó dentro de el cogobierno universitario, uno puede denotar determinada aptitud de liderazgo. Todas estas cuestiones
no aparecen en las certificaciones universitarias. Entonces, la idea de dar el paso del diploma al certificado analítico, del certificado analítico al concepto de suplemento al título, también hace a esta idea de género y especie. Certificado como género, diploma, certificado analítico, certificado de suplemento al título como especies de ese género, certificaciones o, en clave de lo que veníamos hablando, cualificaciones universitarias. ¿Sí? Cualificaciones / certificaciones lo tomamos y lo toma el mundo en general como sinónimos. Ahora bien, pensar en cualificaciones, pensar en propuestas académicas que se traducen en certificaciones, nos obliga a discutir en qué marco realizamos nuestra propuesta académica. ¿Cuál es el contexto en el cual esto que hacemos a través de la enseñanza de conceptos que claramente tenemos que tener en cuenta cuando discutimos, especialmente cuando trasladamos al plano más decisorio estas discusiones? Tengo que tener claro cuál es el marco regulatorio, no solamente de la actividad académica, sino también del campo profesional. Tengo que saber en qué contexto regulatorio de la profesión se van a insertar las personas que salen de la facultad. Porque estas carreras que se dictan en la facultad son carreras que tienen un neto tinte profesionalista. Pero además el sistema universitario argentino para las carreras de pregrado y grado tomó una definición. Es que nuestros títulos no son títulos académicos, son títulos que habilitan al desempeño de una profesión. Por lo tanto, discúlpenme pedagogas y pedagogos, no discutir competencias es un absurdo, porque los títulos en la Argentina siempre otorgaron competencias, porque el Estado decidió que sea la universidad en el marco de su autonomía quien define los alcances profesionales de las titulaciones. Hay una confianza delegada en las universidades y no en otra entidad. Entonces, ¿eso qué obliga? Y lo pongo en esos términos, obligación. La obligación de hacernos cargo de esa responsabilidad que tenemos de formar para el desempeño. Porque el alcance es actividad profesional que la persona tiene que saber hacer. Cuando una persona recibe un diploma, la universidad le está diciendo a la sociedad, esta persona sabe hacer esta actividad, esta actividad, esta actividad, esta actividad. ¿En función de qué? Currículum, carrera, plan de estudio. Por eso, siempre es muy interesante animarse a discutir desde este contexto, marco regulatorio, organización, los campos disciplinares, cómo pensamos la relación entre lo disciplinar y lo interdisciplinar, lo multidisciplinar, lo transdisciplinar. ¿Qué es lo que se viene? Porque yo tengo que pensar que la persona que egresa hoy va a estar 50 años en la vida profesional activa. Entonces tengo que pensar que si lo que se viene es interdisciplina, tengo que empezar a trabajar mi disciplina en clave de colaboración, de cooperación, de trabajo en equipo con profesionales de distinta formación. Lo tiene que hacer la universidad, porque nosotros le decimos a la sociedad que este profesional va a estar apto para integrarse a un equipo en el cual va a desempeñar su función. Porque en general las personas trabajan en equipo. Directo o indirectamente, trabajan con otras personas, con otras profesiones. Claramente, una universidad pública además tiene que tener la capacidad de pensar presente y futuro. Necesidades actuales, necesidades futuras. Ustedes tienen internalizada la idea del proyecto. No hay posibilidad de pensar proyectos si yo no tengo capacidad prospectiva. Yo tengo que tener la capacidad de traer el futuro al presente y empezar a construirlo.
Y discutir un plan de estudios es eso. Pensar qué quiero hacer el día de mañana. Pero lo discuto hoy. Por eso me parece genial hacerlo en estos términos. Y claramente acá hay que animarse a pensar en estos dos campos en clave de intersección. A los universitarios, a las universitarias a veces esto nos cuesta. Carrera, campo académico, profesión, campo de desempeño laboral o profesional. Tengo que tener la capacidad de trabajarlo conjuntamente. ¿Es complejo? ¿Es difícil? Claro que sí, pero es necesario. ¿Por qué? Porque voy a insistir en esta idea. Ustedes forman a personas que se van a insertar dentro de una sociedad para desempeñarse en sus profesiones, para realizar determinadas actividades profesionales. En el espacio público, en el espacio del sector productivo, en la sociedad civil, no importa dónde. Pero van a ser actividades. Definimos a las profesiones por sus actividades. Entonces es central tener en cuenta esto. Yo voy a pasar rápido esta presentación las vamos a dejar, pero básicamente lo que quisimos poner en evidencia con esto, en términos de cómo se relaciona la universidad con el Estado en términos de carreras, profesiones, desde la perspectiva de la autonomía, es poner en evidencia de que esta relación no fue ni pacífica, ni simple, ni sencilla. Y que desde que tenemos universidad en el marco del Estado argentino, de este moderno Estado argentino surgido a mediados del siglo XIX, claramente esa relación fue cambiando en función especialmente de los cambios que tuvo el Estado en cuanto a la mayor o menor regulación de determinadas actividades. No sé si ven la última que queda ahí abajo, pero básicamente es la etapa en la cual estamos, en donde el Estado participa de estas discusiones a través de la incorporación de la idea del proceso de evaluación para la acreditación. Proceso de evaluación y acreditación que en la Argentina no cuenta con la idea de calidad como concepto que lo atraviese digamos, en términos específicos. ¿Y por qué digo esto? Porque esta manera que tiene el Estado de intervenir es una manera en donde el Estado le exige a las universidades que acuerden un estándar para que las universidades lo cumplan. Es una lógica de pasa o no pasa, cumple o no cumple el estándar. Es tan absurdo el sistema universitario argentino que tiene el mismo estándar para todas las carreras que tienen la misma titulación. Para una carrera nueva, para una carrera que pasó por una acreditación, para una carrera que pasó por 3 acreditaciones, es el mismo estándar. A distintas situaciones la misma evaluación. Claramente acá se verifica el principio de desigualdad de trato. Porque en distintas situaciones el sistema tendría que evaluar diferentes cosas. Bueno, welcome al sistema de evaluación y acreditación argentina. Sería mucho más sencillo que nosotros podamos animarnos a pensar en clave de calidad. Pero como no lo dice ni la legislación, ni el sistema de evaluación, de acreditación, como no lo han dicho ustedes a través de sus representantes cuando aprobaron los estándares en el Consejo de Universidades, eso queda en el marco de su autonomía. Entonces la idea de calidad es una definición que puede adoptar la universidad. Y en materia educativa, si somos democráticos, pensamos en calidad en clave de mejora continua.
¿Por qué digo si somos democráticos? Porque lo que queremos hacer es mejorar. ¿Mejorar para qué? Para incluir de manera equitativa, con calidad, que garantice oportunidades a lo largo de toda la vida para todos. De modo tal de que esta presentación que viene a continuación lo que va a hacer es justamente animarse a pensar en cómo ustedes pueden revisar planes de estudio que tengan políticas de aseguramiento de la calidad en relación a lo que hacemos como docentes. Porque lo que ustedes tienen que construir es una película, no una fotografía, no algo estático. Ese es el problema que tiene el sistema universitario argentino. Trabaja imágenes que quedan pétreas. Por eso, que la Universidad Nacional del Litoral tenga el concepto de que los planes de estudio se tienen que revisar cada 10 años, es un avance significativo. Si me permiten, cualquier análisis de prospectiva le va a decir que el conocimiento se renueva en la actualidad cada aproximadamente 5 años. Con lo cual, yo sugeriría que los planes de estudio se tengan que revisar más asiduamente. Bien, ¿qué conceptos indefectiblemente tiene que tener una propuesta académica? Tiene que haber una institución universitaria y ustedes dirán, pero obvio. Bueno, sepan que la Universidad Arcor existió, que la Universidad Telefónica existió, que la Universidad Bridgestone existió, que la Universidad de la Hamburguesa, se imaginarán quién es el titular, existe. Esa idea de universidad corporativa que no tiene asidero en la Argentina fue una pretensión de instalación en algún momento. De hecho, hubo alguna presidenta que fue y cortó cinta a una universidad corporativa, la Universidad Tenaris, de ese señor que después apareció en los cuadernos. ¿Sí? Por eso es indispensable aclarar algunas cuestiones. Esto está pensado en términos genéricos. Es central tener en claro la denominación de la carrera. Cuando hay acuerdo en términos de denominación, es decir, cuando ustedes a través de sus representantes acordaron la denominación de un título de una carrera, eso tiene que cumplirse, porque el valor de la palabra empeñada vale. Por ejemplo, la primera carrera que pasó por procesos de evaluación y acreditación fue la de medicina. Ahora bien, el título que expedían las carreras de medicina variaba según las facultades. Médico cirujano, Córdoba y la UNE, por ejemplo. Médico a secas otras. Hubo un acuerdo y por lo tanto muchas universidades tuvieron que cambiar la denominación de sus titulaciones. ¿Está? Esto es algo básico, pero claramente cuando se discute una carrera nueva, estos temas son fundamentales. Tiene que haber un plan de estudios organizados en función del acuerdo que ustedes, en función de su autonomía, puedan arribar, si es por ciclo, si es por trayecto, si es por ningún problema. No hay ninguna limitación en ese sentido. Tiene que haber claridad en relación a la opción pedagógica y didáctica, y con esto me refiero a si es presencial o virtual. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Porque la reglamentación argentina está tan atrasada, especialmente porque la pandemia precipitó muchos procesos vinculados a la virtualización, que todavía discutimos en clave de presencialidad o virtualidad. La definición que arribaron ustedes a través de sus representantes es que una carrera será presencial o virtual en función de un criterio de preponderancia, más o menos 50%. Es decir, si una carrera tiene más del 50% de virtualidad será virtual, si una carrera tiene más del 50% de presencialidad será presencial. Con lo cual, claramente todo esto apunta a que el sistema universitario básicamente pueda tener propuestas blend, como los vinos que toman ustedes que conjugan varietales. A mí me dijo el señor decano que ustedes toman vino con esos varietales, especialmente conjugando Cabernet Sauvignon y Malbec. A ver,
el futuro de la educación, no solamente universitaria, es una universidad Blem. Hoy hablar de una opción pedagógica u otra es un absurdo. Hay un concepto que hay que animarse a instalar, que es el de propuestas multimodales. Propuestas multimodales que dependan de las posibilidades institucionales, del quehacer universitario en términos de actividad docente. Hay materias que pueden ser más presenciales, hay otras que pueden ser más virtuales. Hay equipos académicos que pueden desarrollarse más o de mejor manera con una tecnología u otra, ¿sí? Pero en definitiva también la opción del estudiantado vale. Y vaya si no. El sistema universitario argentino creció 5 puntos durante la pandemia. Y cuando uno analiza de dónde surgen esos 5 puntos, tenemos que decir que esos prácticamente 250.000 chicos volvieron a la universidad porque eran estudiantes que habían dejado de estudiar. Habían dejado de estudiar carreras con presencialidad física y volvieron a la universidad porque podían hacerlo a través de entornos virtuales. Ese dato, que no es un dato menor, además impactó notablemente en la graduación, porque la mayoría de esas personas eran personas que habían dejado de estudiar con procesos bastante avanzados en términos de sus carreras. Digo, la virtualización también pensarla en clave de acceso, en clave de retención, en clave de fomento a la graduación, si tenemos la capacidad de hacer buena educación a través de entornos virtuales. Claramente hay una necesidad de pensar la localización, las condiciones de ingreso, artículo 7 de la Ley de Educación Superior, ingreso irrestricto, gratuidad. Hay cosas que se podían discutir antes, hay cosas que ya no se pueden discutir. Bienvenido la lógica de pensar la universidad, especialmente la universidad pública, en clave de universalización del acceso. Hay un tema ligado a la carga horaria y a la duración de la carrera, ¿sí? Años y carga horaria. Lo primero que hizo el Consejo de Universidades cuando se constituyó fue aprobar su reglamento interno. Lo segundo fue distribuir competencias, comisiones, autoridades, etc. Lo tercero fue determinar qué es grado en la Argentina. Acuerdo 3 del Consejo de Universidades, 1996. Y esa definición, que todavía no se modificó, dice que una carrera de grado tiene un piso de 4 años de duración y de 2.600 horas. Como el concepto de hora no está adjetivado, son 60 minutos. Lo aclaro porque suele ser un error en la formulación de planes de estudio. Claramente, ese concepto del 96 es previo a la constitución de todos los espacios que hoy conocemos de educación superior: espacio europeo, espacio anglosajón, espacio Asia-Pacífico. Y la verdad es que me animo a decir que quedó desfasado, porque no es ni chicha ni limonada, porque las universidades públicas retrocedieron en favor de las privadas, haciendo que sus carreras de 5 años pasen a 4, y las privadas suelen confundir piso con techo. Si dice 4 años de piso, la carrera en la universidad privada dura 4 años. Cumplen con el mínimo. El problema es que muchas públicas empezaron a hacer eso. Por eso los estándares de abogado y contador dicen que las carreras tienen que durar 4 años y tener 2.600 horas. Cualquier discusión entre ese gesto de favoritismo hacia lo privado en los 90 con estos acuerdos que se generaron hace unos pocos años no es casualidad. Acá claramente hay que animarse a pensar grados en clave de
cuál es el contexto en el cual se van a desempeñar nuestros profesionales. Y acá nosotros tenemos que animarnos a pensar curricularmente cómo integramos pregrado con grado con posgrado. ¿Qué contenidos quedan en el pregrado? ¿Qué contenidos en el grado? ¿Qué contenidos en el posgrado? Esto es algo que hay que hacerlo con seriedad, con rigurosidad, pero también más allá de la mirada pura y exclusivamente de nuestra inclinación particular como docentes de tal o cual materia. Estos tres conceptos que están abajo tienen que trabajarse de manera conjunta. El perfil como conjunto de las competencias, destrezas, actividades que un título otorga. ¿Y por qué digo el perfil como conjunto de actividades? Porque claramente nosotros tenemos que entender que hay determinadas competencias que no son competencias profesionales. Trabajar en equipo, por ejemplo. Todos trabajamos en equipo. Ahora bien, ¿lo formo al estudiantado de la facultad para que trabaje en equipo? ¿Cómo? Género, por ejemplo. Derechos humanos, sustentabilidad. Son conceptos que las personas hoy indefectiblemente tienen que tener para poder manejarse correctamente en su vida profesional. ¿En qué asignaturas las voy a incorporar? ¿O cuál va a ser la estrategia para que estos conceptos transversalmente atraviesen todas las asignaturas? Eso está en el perfil. En cambio, los alcances son el conjunto de actividades profesionales que la persona tiene que hacer. Y las actividades profesionales reservadas son un subconjunto dentro de ese conjunto alcances. Es decir, el género perfil contiene a los alcances que a su vez contienen a las actividades profesionales reservadas. En determinado momento de la historia del sistema universitario argentino hubo una creencia en donde había que ampliar las actividades profesionales reservadas porque eso podía implicar una modificación en la legislación provincial y habilitar a que nuestros profesionales realicen más cosas. Y entonces teníamos los ingenieros agrónomos, no hay ingenieros agrónomos acá, ¿no? No, bien. Tenían algo así como 57 actividades profesionales reservadas al título de la agronomía y una de ellas, yo no sé si ustedes estaban al corriente de este dato, era la construcción de viviendas rurales. Es decir, el ámbito físico determinaba la competencia profesional. Yo hacía un trabajo de consistencia interna, miraba los contenidos curriculares mínimos y no encontraba un solo contenido curricular mínimo que permita que ese ingeniero agrónomo formado para plantaciones, animales, vida rural, pueda levantar una tapia. Ahora, habían tenido la capacidad de convencerlos a ustedes, o mejor dicho, a los representantes de ustedes, en el Consejo de Universidades que esa actividad profesional reservada podía realizarse porque en el campo no hay arquitectos o ingenieros civiles. Eso se corrigió. Bien en algunos aspectos, con errores. Cuando se recortaron, entre comillas, las actividades profesionales reservadas, incorporando un concepto, que es el de riesgo directo. Ese concepto está mal aplicado en los acuerdos del Consejo de Universidades, porque la idea de diseño como actividad en algunas titulaciones aparece como actividad profesional reservada y en otras no. Acá hay una inconsistencia en la decisión del Consejo de Universidades que hay que corregir. Y las condiciones de egreso tienen que ver con el conjunto de requisitos académicos y administrativos que se le pide a las personas para poder egresar, es decir, culminar con la propuesta formativa. Las carreras que pasan por procesos de acreditación desde el 2018 tienen que cumplimentar con determinados conceptos, rubros, ¿sí?,
que tienen que plasmarse en los estándares. Hoy los estándares de nueva generación cuentan claramente con condiciones curriculares, con condiciones de la actividad docente, con el rinde estudiantil, con esquemas de organización de la carrera y de evaluación. Y obviamente también con esta lógica bastante atrasada, la opción pedagógica, que en el caso argentino lo que se dispuso es que sea la universidad la que garantice, ¿sí?, el desarrollo de la educación a distancia a través de un sistema institucional de educación a distancia. Yo, para ir terminando, dos conceptos que creo que son importantes, porque nuestras universidades son nacionales, pero la regulación de las profesiones es local. Entonces, que el título esté acreditado no implica que tenga validez nacional, además tiene que tener validez nacional. Las carreras del 42 solamente tienen la posibilidad de tener validez nacional, y esa resolución ministerial permite que la titulación que expide la universidad valga en cualquiera de nuestras provincias. Si no hay reconocimiento oficial y validez nacional, el título que expide la UNL no vale en la vereda. ¿Está claro eso? Entonces es sumamente relevante tener en cuenta estos conceptos, porque estos conceptos son indispensables a la hora de justamente poder obtener una validación de la propuesta académica. Acá hay una serie de trámites que yo fui incorporando, cuáles son para carrera nueva, cómo va pasando los expedientes en el ministerio o en CONIAU, según sea del 43 o de 42. Todo esto se lo vamos a dejar, ¿sí?, pero es a los fines ilustrativos, ¿sí? Se fue simplificando la cuestión en términos de las modificaciones o innovaciones según el grado de la innovación, es decir, la profundidad del cambio que se lleva adelante, ¿sí? Hay cuestiones que ahora solamente se resuelven en materia de la Secretaría de Políticas Universitarias sin que pasen por el Ministerio, y créanme que la verdad que quitar ese paso acelera mucho en algunos casos. Sé que hay algún nivel de demora, pero tiene que ver con un contexto más político que de administración. Por eso, ya para terminar, acá me parece importante esto. Tenemos que entender que este proceso que ustedes empezaron a transitar y que hoy de alguna manera van a focalizar con este documento que se presenta, tiene que ser un proceso en clave de mejora. No hemos discutido, no han debatido, no han trabajado para estar peor, ¿sí? Entonces, el resultante que obtengan de todo este esfuerzo, de todo este trabajo, tiene que servir solamente para mejorar. Y hay que pensarlo en esta medida. Pero la idea de mejora se tiene que instalar más allá del acuerdo que se plasme en los nuevos planes de estudio. Porque los grandes problemas vinculados a la gestión curricular, a la gestión académica, no solamente tienen que ver con el diseño del plan de estudios, sino especialmente con la organización académica administrativa y la gestión académica y administrativa. Y cuando digo académica, no solamente me refiero a la gestión de la secretaría académica, me refiero al quehacer nuestro como docentes. Por eso me pareció sumamente interesante que ustedes hayan creado ese espacio de discusión por carreras, para poder articular, para poder discutir, para poder debatir, para evitar solapamiento, reiteración, etc. Que la carrera discuta la carrera siempre es conveniente, pero además hay que asumir que esas discusiones tienen que servir para que, insisto, mejorar. La lógica de entender que vamos a una lógica de tensión tiene que ser naturalizada. Tenemos que naturalizar la tensión entre lo viejo y lo nuevo, pero desde una perspectiva en donde seamos conscientes de que el cambio va a ser inevitable. Entonces, lo mejor que podemos hacer es participar de las discusiones y los debates. ¿Para qué?
para que el cambio vaya de la mano con nuestros sueños, nuestras aspiraciones, los deseos en términos disciplinares, institucionales, de carrera, etc. Porque como son inevitables los cambios, lo peor que puede suceder es que el cambio venga de afuera, que se me imponga, en el cual yo no tenga participación. Así que ver una sala tan nutrida en términos de cantidad de profesores, de profesoras, es muy bueno. Y estos tres conceptos que aparecen ligados a la atención creo que son vitales, ¿no? Cómo fortalecemos identidad, cómo fortalecemos pertenencia, pero especialmente cómo le incorporamos la lógica de la pertinencia. Y la pertinencia nos obliga a dialogar con el futuro. ¿Qué tan pertinente va a ser esa identidad que yo ya tengo? ¿Qué tan pertinente va a ser en el futuro esa pertenencia que yo ya tengo? Y esto es sumamente valioso porque tenemos que entender que nosotros como personas estamos de paso por las instituciones. ¿Qué legado voy a dejar? ¿Voy a ser conservador o voy a ser retrógrado? ¿Voy a ser parte de la vanguardia? ¿Voy a participar de la innovación, el cambio? ¿O voy a ser un elemento de obstrucción a esos cambios que, insisto, se van a dar? Entonces ahí creo que en esa construcción y reconfiguración de nuevas identidades, en la revisión de la propuesta académica, creo que hay mucho para trabajar. Yo ya con esto termino, pero solamente en esto que ustedes van a recibir seguramente por correo electrónico, los invito a que además pensemos dos temas. Pensemos en el estudiantado. Pensemos que hay cuestiones de diseño que tienen que ver con el abandono, que tienen que ver con la deserción, que tienen que ver con la existencia de esos cuellos de botella, por lo menos como solemos llamar en algunos lugares algunas definiciones curriculares que tenemos. Y después tengamos en cuenta además también que no es solamente una cuestión de diseño, también es una cuestión de gestión. También entra en juego los acuerdos que nosotros tenemos en cómo llevamos adelante los planes de estudio para fomentar la graduación. Entonces, hay una serie de cuestiones que surgen de haber hecho un trabajo de investigación cruzando planes de estudio, sistemas de cursado, sistemas de evaluación, turnos de exámenes, etcétera, contra otro tipo de normativas y la realidad del estudiantado. La verdad es que son muy pocas las personas que en la Argentina se gradúan en tiempo y forma. Yo me animo a discutir contra cualquiera las estadísticas universitarias. En tiempo y forma, la Universidad Pública Argentina se gradúa aproximadamente el 2% del estudiantado y en las universidades privadas, sorpresa para mí, un poquito más que el 3%. Esa tasa de graduación que aparece en las estadísticas universitarias es graduación total, no graduación contra terminalidad. Es decir, si la carrera termina en 5 años, ¿cuántas personas se gradúan en 5 años? ¿Tá? Y eso muchas veces tiene que ver con que nosotros tenemos determinadas cuestiones de organización o de gestión que favorecen o ralentizan la actividad académica. Bueno, estos temas son los que hemos discutido en términos de lo que tendríamos que animarnos a pensar para reformular las carreras, para innovarlas, para mejorarlas. Así que esto lo vamos a dejar para que ustedes lo tengan en el correo y puedan pegarle una miradita en términos de las próximas discusiones. Muchas gracias.